mi salam aleikum para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayas y para todos los engueyos. Hoy hablaremos sobre los sueños y las premoniciones que podemos tener basados en los conocimientos que tenemos en el palo mayor afrocubano. Esto de los sueños se conoce desde el año 3000 o 4000, cuando los egipcios, los griegos, los romanos, los judíos interpretaban los sueños. O sea que esto no es una cosa de hoy, ni una cosa de ayer, de antier. Esto es de hace muchos siglos atrás. Por lo tanto, los sueños buscan advertencias y consejos. Y es por eso que muchos de ustedes, cuando sueñan, le hacen preguntas al padrino de lo que significa. Pero muchas veces este padrino no sabe interpretar los sueños y puede ser que le dé una versión que está mal. Por lo tanto, interpretar los sueños también es un arte que el gangulero va conociendo a través del tiempo. Como hemos dicho, los sueños buscan advertencias y consejos. Es como dice, una premonición espiritual. Los sueños dicen que han ayudado a los líderes políticos a hacer determinadas cosas. Dice que también que han ayudado a la medicina a diagnosticar enfermedades. El mundo de los sueños puede ser como un lugar que va a nuestra alma. Y los sueños están basados en mensajes de las deidades, en mensajes de Dios o en mensajes de los malos espíritus. Y por eso tenemos que interpretar los sueños de una manera correcta para no cometer errores que nos pueden estar perjudicando en un momento determinado. Los chinos decían que si se despertaba una persona cuando estaba soñando, el alma podía fracasar a regresar al cuerpo, a regresar para el cuerpo. En algunas partes de Europa, cuando un niño dormía, no se hablaba para que el alma pudiera escaparse. Y no dormir en un lugar donde una persona murió, ya que esa alma estaría buscando a alguien para comunicarse. La importancia de los sueños a finales del siglo XVIII se clasificaban como ansiedad que tenían las personas. Esto fue estudiado por muchos estudiosos del tema. Siempre los sueños han interesado a los humanos en todos los tiempos y épocas. Muchos sueños son oscuros. Simplemente son
indescifrables por algunas personas que no conocen. Se dice que cuando nosotros soñamos es que el alma se escapa de nuestro cuerpo. Y es por eso que muchas veces podemos tener estos sueños de lugares que muchas veces pensamos que conocemos y que nunca hemos estado en él, basado en esos sueños. Conocemos dos tipos de sueños. Los sueños que son sueños de Dios o los sueños de los malos espíritus. Y esto lo podemos ver en muchos religiosos que sueñan con premoniciones, espíritus que le dicen que tienen que construirle una enganga. Esto es algo que no puede suceder porque toda enganga sale de una enganga padre. Y la enganga padre le entrega a los espíritus al gajo nuevo que nace, al quindembo que se nace nuevo. Por lo tanto, el padrino da los tratados, las patipembas o los signos y no puede nunca salir una enganga de la nada porque entonces nada y no existen las engangas espirituales como muchos dicen. O sea que cuando un espíritu le manda a hacer una enganga, es un espíritu oscuro que se hace un trasdoble de sus propias protecciones y por lo tanto lo está induciendo a hacer cosas malas para él fortificarse, para después poder tener más fuerza y poder llevárselo, matarlo a usted. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de las interpretaciones. Se dice que los dioses también hablan mediante sueños. Y es por eso que muchas personas creen en los sueños o muchas personas que sueñan le puede suceder o no le puede suceder, dependiendo cómo sea el sueño. Los sueños también tienen que ver con el futuro y según los conocimientos en base a los sueños son mandados y enviados por divinidades que nos pueden advertir para un futuro. Y eso tenemos que tener también ese conocimiento, pues nos quieren ayudar y otros también nos quieren, como dice, fastidiar. Si son espíritus malévolos, inquisis malongos, que quieren que usted haga una cosa sin poderla hacer, esto lo va a llevar
a caminos equivocados basados en esta religión. Decimos que tenemos 3 espíritus y que 2 se quedan en su cuerpo y uno sale de él. De esta manera sabemos que existen 3 espíritus en una persona. Sabemos, muchos de esos sueños son sueños oscuros, malévolos. Muchas veces soñamos que estamos persiguiendo a una persona. Muchas veces que lo están persiguiendo a nosotros. En otras ocasiones nos encontramos en sitios diferentes y muchas veces basados en los conocimientos religiosos nos pueden advertir o nos pueden dar una profecía para el futuro. Por eso que siempre mantenemos este orden religioso, porque las premoniciones son también parte importante en la religión del Palo Mayombe. Advertencia es para aquel que siempre está soñando, que está en la religión y que aparece en sus sueños formas de trabajo que le mandan algún espíritu que muchas veces se identifica como si fuera un espíritu protección de la persona. Sin embargo, es un espíritu oscuro que quiere que usted haga algo que él no puede hacer y que lo induce a usted, como hemos dicho, a construirle una enganga, cuando eso no puede ser de ninguna manera, porque una enganga sale de una enganga padre y si no, no es nada. Muchos religiosos que no tienen experiencia pues caen en el gancho de esos espíritus malignos, de esos espíritus oscuros, de esos inquisimalongos que lo van a llevar por un camino que usted no debe pasar nunca. Como esa persona que llegó a mí diciendo que para hacerse un desenvolvimiento él tenía que poner en una caja, un ataúd, un muñeco vestido con la ropa de él y enterrarlo en el cementerio para hacer una ceremonia para abrir los caminos. Eso es para llevárselo. Entonces interpretan estos sueños como que el espíritu de él le está diciendo cosas, que construya la enganga, que busque tal palo,
que haga una firma ahí que no se sabe ni qué firma es, que él no la pudo ni captar bien en el sueño y él cree que el espíritu de él le está mandando a hacerle una ganga porque él quiere tener una ganga. ¿Qué es eso? Existe todo tipo de locura. Por eso tenemos que ir a acudir a una persona que interprete bien los sueños para no caer en estos problemas de estos espíritus malongos que nos están perjudicando porque nosotros somos religiosos. Ese espíritu en su sueño le manda a hacer un coco de esta manera, entonces sí, usted se puede limpiar con ese coco porque le está dando signos de lucero, del cuyo, para abrir los caminos. Pero de lo contrario, si no es así, usted está cometiendo errores que le puede perjudicar. Por eso mismo está el padrino, porque el padrino puede interpretar los sueños, si son premoniciones, si son advertencias o si es algo para su futuro. Y si es algo que usted debe hacer y que están en estas reglas congas del palo mayón afrocubano y puede determinar de un modo o de otro cómo debe trabajar esta persona, si está bien lo que ese espíritu mandó o simplemente es un espíritu oscuro que está perturbando a esa persona. Podemos estar donde quiera porque los sueños nos pueden llevar a partes que pensamos que hemos estado y que nunca hemos estado ahí y que conocemos. Duda, tenemos que prestar mucha atención a todas estas cosas que nos pueden ayudar por medio de sueños. Sí existen espíritus que nos pueden transmitir premoniciones y advertencias para un futuro, y eso sí tenemos que valorarlo tal como es y no interpretar un sueño que nos puede perjudicar, como ha pasado muchas veces. Muchos espíritus de estos se quieren pasar por protecciones de la persona y le transmite malos consejos o premoniciones malas a la persona. Verdaderamente esto no es ningún juego. Esto puede ocasionar problemas a la persona. Como dijimos anteriormente, este espíritu le mandó a hacer un ataúd, le mandó a hacer un muñeco con la ropa de él y enterrarla en el cementerio para él abrir sus caminos. Eso lo que te está haciendo es que te está matando. Él mismo te mandó a hacer el trabajo para matarte. Soñamos con enfindas, con el cementerio. Puede ser varias cosas. Puede ser que nos vayamos a enterar de que una persona va a fallecer familiar de nosotros, cerca de nosotros, y a la vez tenemos que tener cuidado
con nosotros mismos, porque es un mensaje que están dando. Por eso no podemos interpretar todos los sueños, porque si interpretamos todos los sueños, vamos a obsesarnos en la interpretación de los sueños y vamos a querer que el padrino nos diga cada sueño que nosotros hemos tenido, y el padrino no va a tener tiempo para eso, o muchas veces no lo va a poder interpretar porque son sueños extraños. Yo cuando era jovencito tenía muchos sueños, ahora también los tengo, pero ya no valoro algunos y otros no. A mí me dijeron que fuera al cementerio que iba a conseguir 3 cabezas. Mi abuela, que era religiosa, yo le dije, bueno, me mandaron al cementerio a buscar 3 cabezas. Me dijo, tú estás loco. Pero yo fui al cementerio y traje 3 cabezas. Las 3 cabezas eran de piedra y hoy en día están conmigo esas cabezas. Era religiosa, me dijo, oye, ¿de verdad que trajiste las 3 cabezas? Le digo, sí, traje las 3 cabezas porque yo lo soñé, yo lo vi en el sueño y todo, yo lo fui a buscar. Tenía dudas de encontrarlas. Ya decía, bueno, a lo mejor eso es idea mía, pero no, yo las encontré, hoy en día esas cabezas están conmigo. Y es increíble, pero es cierto. Enfermedades que me han dicho y ha sucedido. Yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Yo tengo que tener las pruebas para yo poder hablarlo, para decir algo. Yo no puedo inventar porque a mí los inventos no me gustan. Yo soy crítico de los inventos, de lo que hacen inventando en la religión. Los espíritus te pueden dar advertencias o cosas para el futuro, y es cierto que tenemos que tener mucho cuidado con lo que soñamos, no con lo que soñamos realmente, sino como lo interpretamos. Hay personas que le han dado los números a la lotería, lo han soñado y le han dado los números a la lotería. Yo nunca he tenido esa dicha que me han dado los números a la lotería. Sí he dado números, se han ganado la gente, he dado números y las personas se han sacado, no la lotería, pero se han sacado sus números de esos que juegan y sí. Pero yo también he jugado y me han dado números, pero no números de lotería. Como para ser rico, no. Pero me ha ayudado en ese momento y ha sido bien para mí. Hay personas que sí sueñan y se le dan las cosas. Hay personas que están obsesadas en los sueños, que todo lo que ellos hacen es basado a los sueños que ellos han tenido. Y eso también te convierte en esclavo de los sueños. Usted puede tener un sueño y interpretarlo, pero eso va a ser todo. Yo he tenido en mi vida muchos sueños, tantos que yo no sé, algunos los recuerdo perfectamente y otros no los recuerdo. Y esto le pasa a todas las personas. Hay quien recuerda los sueños, un sueño que tuvo lo recuerda,
pero otro que quiere recordar que le dieron nombre y todo, no lo puede recordar. No, también hay sueños y también están las pesadillas. A lo mejor personas que le están cayendo atrás y que usted está huyendo, o personas que usted le cae atrás y que nunca lo puede escoger, o personas que sueñan que siempre están comiendo y están ansiosos. Yo he soñado hasta con nietos míos. Yo he soñado con tantas cosas y muchos sueños que he tenido que son verídicos, pero otros no. Yo le hago un poco de caso a los sueños, no completamente yo vivo cesado en los sueños, porque muchas veces son premoniciones que suceden y otras no. Pero sí es importante saber cómo interpretar un sueño, porque esto nos va a ayudar en la vida religiosa de nosotros. Interpretado como es natural, si la persona es religiosa, va a interpretar el sueño como un religioso, y si es una persona común, va a interpretar el sueño de otra manera. Pero estos sueños, como hemos dicho, pueden ser premoniciones, pueden ser presagios o pueden ser algún presentimiento que usted está soñando y que de un modo o de otro algún espíritu o un mensaje de ensamble de Dios le va a transmitir a usted cosas que antes nunca había visto, o va a estar, como dice, en un sueño y va a visitar sitios donde usted nunca ha visitado y sin embargo usted cree que los conoce y muchas veces no sabe si verdaderamente usted estuvo allí o no estuvo allí. Por eso es bueno saber interpretar los sueños en la religión, porque nos van a ayudar a poder darle un paso o quedarnos tranquilos siempre que el padrino nos diga si verdaderamente ese sueño puede realizarse o no. Como hemos dicho, muchos religiosos le dicen que hagan una enganga, pero eso no puede suceder. No existen engangas espirituales donde hay palos y hay piedra y un caldero de hierro. Nunca es espiritual, eso es material. Yo he soñado muchas cosas, pero entre las cosas que he soñado, otras nunca han sucedido y otras sí han sucedido. Y por lo tanto, siempre trato de interpretar los sueños cuando sea necesario y no todo el tiempo interpretando todo lo que sueño. Muchas veces sueño ni caso hago del sueño que he tenido. Llegué, llegué, estoy copiando. Llegué, llegué.
Sí,